Hola, ¿qué tal? Les habla Mayerline Machado, cursante del tercer año de Derecho, en su proyecto Derecho Probatorio. Y hoy les voy a estar hablando acerca de las generalidades del derecho probatorio. Existen varias acepciones para la palabra prueba. Por ejemplo, se refiere a la demostración de la verdad de un hecho o de su existencia o inexistencia, pero también es el instrumento que se utiliza para convencer al juez sobre los hechos controvertidos en un juicio. Además, es la información o elementos que se presentan para confirmar la veracidad de un hecho y se le llama evidencia. El derecho probatorio es una rama del derecho procesal que se encarga de regular los medios y procedimientos para la obtención, presentación y valoración de las pruebas en un proceso judicial. Su objetivo principal es asegurar que los hechos relevantes para la resolución del caso sean establecidos de forma objetiva y justa, permitiendo a las partes demostrar sus afirmaciones y defensas ante el tribunal. Las principales características del derecho probatorio son la instrumentalidad, la legalidad, la pertinencia y relevancia, la imparcialidad y la valoración. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de instrumentalidad? Se refiere al medio para alcanzar la verdad y es una herramienta que ayuda a los jueces a tomar las decisiones. La legalidad se refiere a que las pruebas deben estar ajustadas a lo que está establecido en la ley. La pertinencia y la relevancia explican que las pruebas deben estar relacionadas con los hechos y deben ser capaces de influir en la decisión. La imparcialidad habla sobre la valoración que debe realizar de manera imparcial el juez para garantizar los derechos de todas las partes involucradas en el proceso. Y la valoración, que esto va a depender de la convicción y los principios del juez, utilizando la lógica, la experiencia y la sana crítica. Continuamos con la evolución del derecho probatorio. En la antigüedad, en Grecia, imperó la oralidad, tanto en el proceso civil como en el proceso penal. En los procesos mercantiles se le otorgaba a algunos documentos el valor de prueba, el valor pleno de prueba. La prueba documental gozó de especial consideración. También el juramento tuvo mucha importancia, aun cuando en la época clásica la perdió en buena medida. En la Roma antigua, por su parte, existieron varias etapas. Primeramente, la fase del antiguo proceso romano o per legis actione, donde el juez tenía carácter de árbitro con absoluta libertad para apreciar o valorar las pruebas aportadas por las partes. El testimonio fue la prueba casi exclusiva, pero más tarde admitieron documentos y el juramento y el reconocimiento personal por el juez e igualmente los indicios. Luego vino la fase del procedimiento extra ordinem, donde el juez deja de ser árbitro para representar al Estado en la función de administrar justicia. Se le dieron al juez mayores facultades para interrogar a las partes y determinar a cuál de ellas correspondía la carga de las pruebas. Durante el periodo justinianeo se presentaron las bases sobre las cuales en la Edad Media se construyó la lógica de la prueba mediante el derecho canónico. Posterior a Grecia y Roma existieron 5 fases: la fase étnica o primitiva, la fase religiosa o mística, la fase legal, la fase sentimental o de convicción moral y la fase científica. Durante la fase étnica o primitiva, las pruebas se basaban en rituales y prácticas mágicas para determinar la verdad. La prueba era más una cuestión de fe y superstición que de evidencia objetiva. Durante la fase religiosa predominaba el fanatismo religioso. No se perseguía la verdad, sino un convencimiento formal basado en la intervención divina. Esta estaba dividida en períodos: el antiguo derecho germano, la influencia de derecho de los escabinos y el derecho canónico. En esta, los jueces eclesiásticos eran los magistrados
y ya no se rigen por la apreciación jurídica de la prueba sujeta a reglas. Durante la fase legal se impone el sistema probatorio de la tarifa legal, las reglas probatorias para la prueba de confesión y testimonio, y se introdujo la lógica en el tratamiento de las pruebas y en el proceso judicial. En este, el demandante tenía las cargas de las pruebas. Durante la fase sentimental o de convicción moral, inicia durante el periodo de la Revolución Francesa y se basaba en la conciencia de la moralidad del hombre, aunque se mantuvo la tarifa legal en el ámbito civil. Se implantó la libertad de apreciación de las pruebas por el juez y se producen las leyes que imponen un nuevo orden en materia de valoración de las pruebas. Ya por último, nos conseguimos con la fase científica, que es la más cercana, por supuesto, a la actualidad. En esta se introdujeron los métodos científicos, también los métodos estadísticos y probabilísticos, para evaluar las pruebas. Se incorporaron evidencias físicas y técnicas como la balística, la dactiloscopia y más recientemente el ADN.